Hola, ¿qué tal amigos? Pues sean bienvenidos a otro video. Ustedes saben, amigos, que pues siempre hemos hablado de temas que pues en algún momento aprendemos juntos, porque como ya lo he dicho, yo no estoy a veces empapado de la información que muchas veces traigo a ustedes y que para mí pues también aprenderlo es algo muy importante. El día de hoy les traigo un tema que quizás muchos tenemos la costumbre de hacerlo o de decirlo. ¿Por qué? Porque no nos sentimos tal vez seguros de dar la respuesta correcta a lo que nos están pidiendo. Y se trata de el poder de decir no, sus ventajas y cómo hacerlo sin culpa, ya que muchas veces cuando decimos un no, después sentimos un poco de culpa o de remordimiento porque pues decimos que no. Y en esta ocasión pues les traigo este tema para aprender cuáles son las ventajas y cómo poder hacerlo sin sentirte culpable. Quizás esto es un desafío personal en muchos de nosotros, y quizás en especial porque a veces estamos tan apegados a las personas y sentimos ese aprecio, sentimos ese cariño, y cuando nos piden algo o nos dicen algo y decimos que no, pues sentimos remordimiento. Pero hay que tomar en cuenta que si aprendemos a decir que no, lo podemos hacer como un ejercicio que debemos ir practicando y que quizás con el tiempo nos puede facilitar muchas cosas. Por eso, pues el día de hoy, como ya les dije, aquí les daré unos consejos para que puedas tú lograrlo sin convertirte o te sientas como un egoísta. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho sí, después lo vemos, o podría ser, o déjame pensarlo y te aviso? Y prácticamente, amigos, estas son tres escapatorias muy clásicas ya conocidas. ¿Por qué? Porque nunca nos atrevemos a decir no a la primera vez. Saber decir la palabra no es una habilidad muy necesaria que a través del tiempo, a través de la vida que estamos viviendo, nos permite afianzarnos y defender nuestra propia opinión personal o nuestra propia posición personal ante un tema o ante alguna actividad social, a pesar de que muchas veces la postura que tomamos no sea la más popular o la que más les pueda agradar a los demás en un momento determinado. Es por eso, amigos, que a veces cuando decimos esa palabra negativa, muchas personas se molestan con nosotros. Nos empiezan a insultar, que somos unos egoístas, que somos unos míseros, que, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero no saben que muchas veces no contamos con ese poder de decir no en algún momento. Quizás titubeamos, quizás en ese momento no tenemos aquello para darlo y usamos ese tipo de escapatorias, como por ejemplo, déjame pensarlo y te aviso. Esa es una escapatoria a que quizás en ese momento tú quieres hacerlo, pero lastimosamente no tienes en ese momento el recurso para poder, pues ahora sí que hacer aquello que la persona te está pidiendo. Pero ¿dónde reside el valor? El valor reside en el hecho de que cuando somos capaces de decir no a algo, le estamos dando valor a nuestras propias creencias y opiniones, como ya lo dije, y no estamos actuando como para satisfacer a los demás. Es decir, no
implica estar dispuesto a defender nuestra propia postura. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las personas tienden a complacer a un tercero por conveniencia, por convivencia, o quizás por miedo a ser rechazados, es decir, por miedo a perder aquella amistad, por miedo a que aquella persona se retire con nosotros por decir no. Mas sin embargo, cuando las personas hacen las cosas en contra de su propia voluntad o en contra de su propio parecer, estas tienden a sentirse incómodas. ¿Por qué? Porque no existe coherencia entre lo que se dice o lo que se hace y lo que realmente se cree o se es. Un experto llamado Paul Hawkins, y que es un experto en estrés, dice que cuando no somos fieles a lo que en realidad queremos, creamos una falta de armonía que gradualmente mina el gozo por la vida. Y eso es verdad, amigos. Muchas veces estamos indecisos en lo que realmente queremos. Estamos aquí, estamos allá, estamos más allá. Buscamos todo tipo de cosas y no estamos conformes o no estamos felices con lo que a veces tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque creamos una falta de armonía que pueda hacer que nos sintamos confortados con nuestra propia vida, con nuestra propia forma de ser, con nuestras propias cosas que tenemos. Mas, sin embargo, si aprendemos a decir no a todo aquello que perjudica, pues experimentaremos quizás un sentido de satisfacción con la vida y con las decisiones que tomamos. Muchas personas creen que decir no a veces es un agravio o es una falta de consideración o casi como un pecado capital que las llevará directamente al infierno. Eso es lo que muchas personas creen, que decir no es algo como decir hacer un pecado. Pero en realidad, amigos, la realidad de las cosas es que todos, y digo todos, tenemos el derecho a decir no. Tenemos el derecho a decir no me parece, no es cierto, no quiero esto o no lo deseo. Cuando no queremos hacer algo o cuando no nos sentimos capaces o consideramos que no es conveniente para nosotros, no tenemos por qué sentir la obligación de hacer o aceptar situaciones o de aceptar opiniones o sugerencias con las cuales no estamos de acuerdo. Y esto suele relacionarse a veces con una baja autoestima cuando hacemos algo que en vez de decir no, decimos que sí. Debemos recordar, amigos, que todo lo que se hace en la vida a veces es arte. Y precisamente decir no es un arte, si lo sabes decir. Mas si no lo sabes decir a tiempo, tú sabes que muchas veces puedes terminar hasta envuelto en serios problemas. Y eso a muchos nos ha pasado. Y más cuando lo dices mal. ¿Por qué? Porque puedes terminar lastimando a las personas de la forma como lo dices. ¿Cuántas veces hemos escuchado que un niño le dice a su mamá, oh mamá, yo quiero? No. O sea, esa no es la manera de decir un no. ¿O cuántas veces hemos escuchado que cuando estamos en algún negocio o en algún restaurante y simple y sencillamente le dices al mesero, oiga, ¿me puede cambiar la fruta por panques? No, no se puede. En la forma de decirlo está la acción de cómo aquella persona
tiende a expresarlo. Debemos también aprender a decirlo de una forma que no lastimemos a los demás. Ya lo dije, decir no es un arte, que no todos tienen la facilidad de decirlo. Pero ¿cuáles son las ventajas personales de decir no? A veces pronunciar esta palabra puede incomodar por algunos minutos, pero también trae beneficios para toda la vida por diferentes partes. En primer lugar, las personas que aprenden a decir no tienen mayor control de sus interacciones sociales y de sus vidas. Además, saben a ciencia cierta lo que pueden o no hacer. Es decir, que son más realistas respecto a sus capacidades, a sus cualidades y a sus deseos. ¿Por qué razón? Porque conocen las ventajas, las desventajas y el compromiso de poder aceptar una petición. También saber decir no implica también aceptar un no. Muchas veces, si las personas aprenden desde muy niños que tanto el sí como el no tienen el mismo valor, serán más tolerantes a la frustración y serán menos dados a sentirse defraudados o resentidos cuando alguien les diga no. Los que aprenden a negarse de manera acertada mantienen buenas relaciones con los demás. Eso ya está demostrado científicamente, ya que evitan malos entendidos y peleas, y además se ahorran problemas serios, sobre todo en la adolescencia, cuando existen grupos de presión que incitan a los jóvenes a tomar alcohol, a consumir drogas, entre otras cosas. Quienes saben decir no, amigos, hacen respetar sus puntos de vista, sus principios y sus valores, y de igual forma aceptan y respetan los de los demás. Y acompañado de todo esto, se dan a conocer verdaderamente tal y como son. ¿Por qué? Porque las personas sabrán cuándo pueden contar con ellas y cuándo no. Es decir, que muchas de las personas que están alrededor de esa persona que sabe decir un no, sabe que cuando se arrima a pedir algo, sabe que se va arriesgando a que sea un sí o definitivamente un no. Y ya no lo va a tomar de una forma agresiva ni de una forma egoísta de esa persona, sino que ya sabe que esa persona es centrada en sus opiniones y en su forma de cómo sabe llevar su vida. Pero ¿cómo decir que no sin culpa? Hay muchos que se preguntan, ¿cómo puedo hacerle para poder decir que no sin sentirme culpable? Pues amigos, déjenme decirles que para tener claro que no cualquiera puede decir un no, hay que mentalizar que un no no es una mala cosa o no es una mala opción como lo creemos, pero sí es una mala opción cuando decimos un no de mala gana, como muchas personas lo hacen a veces. Pero ¿cómo puedo decir que no sin culpa? Número 1, debes estar convencido de que decir no está bien. Recuerda que tienes el derecho a decirlo, sea donde sea, independientemente de la persona a la que se lo digas o de la situación en que te encuentres. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida para saber decir no. Número 2. Siempre tómate tu tiempo para decidir. No todas las respuestas son inmediatas,
como muchas personas quisieran que en ese momento les dijeran, entonces sí, entonces sí me vas a hacer el favor. No, amigos, no todas las respuestas son inmediatas, por lo tanto, no te debes sentir presionado a dar una respuesta al instante. Al menos tómate unos segundos. Siempre es bueno pensar antes de actuar y concluir si ese sí o ese no valdrá la pena. Número 3. Sea asertivo. ¿Qué quiere decir ser asertivo? Al responder con un no, sabes tú que comunicas de forma consciente y clara tus ideas, deseos y necesidades, pero nunca te dejes llevar por tus emociones. No. ¿Hasta cuándo abusan de mí en esta oficina? Eso es un ejemplo que no debes hacer. Regula siempre lo que tú quieres transmitir para que no suene ni muy agresivo ni muy pasivo. Número 4. Priorízate. Nunca postergues tus prioridades o necesidades todo el tiempo. Y entiende que eso siempre tiene un valor importante. Si pasas a veces a segundo plano por complacer a los demás, ten por seguro que vas a estar insatisfecho en todo el tiempo o prácticamente durante toda la vida. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces apoyamos o ayudamos a las personas y al final lo único que recibimos es una cachetada. Y eso es lo que nos hace vivir insatisfechos toda la vida y a veces tendemos a tratar de hacer o pagar que aquella persona con la cual se nos arrima a volver a pedir ayuda, tratamos de hacer que ellos paguen por los platos rotos. Nunca debes sobrecargarte con demasiadas responsabilidades. ¿Por qué? Porque puede causarte estrés, desgaste, afectar tu ánimo y a veces hasta te hace más vulnerables a las enfermedades. Número 5. Esto es muy difícil a veces. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento el ego nos hace querer continuar con lo que no podemos. Por ejemplo, reconocer que no puedes complacer a todos. Esto es algo muy fundamental y debes repetirlo como si fuera una mantra. Si eres de esas personas que se creen con culpas por decir que no, porque es imposible a veces complacer a todas las personas en tu vida, debes aprender a ponerte límites. Es verdad que algunas veces podemos complacer a las personas que te importan, pero también no es factible complacer a cada persona todo el tiempo y mantenerte cuerdo. ¿Por qué? Porque puedes convertirte como una persona hipócrita. Número 6. Sé firme. ¿Qué quiere decir la palabra sé firme? Que no seas dubitativo a la hora de decir no. Si ya tomaste la decisión, nunca cambies tu decisión. Siempre dale para adelante. Y siempre utiliza un tono de voz firme y mantén siempre el contacto visual con la persona a la cual estás respondiendo. Y si no la tienes enfrente, siempre mantente firme. Tampoco te disculpes por tu respuesta. Intenta usar frases como lamentablemente, la respuesta es no. O siento tener que decirte que no.
o esta vez no puedo, lo siento, o ya tengo otros planes, sorry, y así, etcétera, etcétera. Podemos usar infinidades de formas de decir que no, pero siempre manteniéndote firme a la hora de expresarlo. Número 7. Aplica la técnica del sándwich. Esta técnica yo no la conocía, mas sin embargo, aquí la he conocido. Esta técnica consiste en expresar tu negativa de una manera sutil y cordial en 3 pasos. O como se dice, 3 capas como un sándwich. Por ejemplo, tu novio quiere ir a un concierto de Arjona. Te tira el palo porque según ella no tiene con quién ir. Te sientes en la obligación de acompañarla a pesar de que no te cae. No quieres ir, pero no sabes cómo decirle que no, porque tienes miedo a que aquella amiga o amigo se moleste. Y te dirás tú, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Entonces, se puede usar la técnica del sándwich. Podemos decir, amiga, gracias por invitarme, o amigo, gracias por invitarme a un concierto. Tú sabes que me gusta salir contigo, eres mi persona favorita, siempre la pasamos bien. Y de esa manera, podemos incluir la palabra, pero fíjate que no puedo. Tengo otras cosas que hacer. Pero ya dentro de esa respuesta metimos un poco de sutileza. O como por ejemplo este ejemplo. Amiga, pero fíjate que Arjona no me cae bien. Y quizás me voy a sentir incómodo ahí porque no conozco ninguna de sus canciones. Y realmente no quiero incomodar, que te sientas incómoda tú por mi incomodez. Mejor en otra ocasión podría acompañarte. Esa es otra forma muy sutil de decir no. O este ejemplo. Estoy seguro que si invitas a tus amigos van a querer ir. ¿Ya le preguntaste a tu amigo fulano? ¿Ya le preguntaste? Creo yo, porque si alguno de tus amigos pues más cercanos puede ir contigo, pues entonces quizás te la pasarías mejor. Esa es la técnica del sándwich, amigos. La expresión de un no de una forma más sutil y más suave. Número 8. Ten presente que siempre que le dices sí a algo, y le dices quizás no a otra cosa. Es decir, imagina que tienes muchas ganas de quedarte en tu casa a ver una serie y que al fin te desocupaste temprano y puedes darte pues un descanso de un ratito, pero una amiga te llama y te invita a salir. Eso no quiere decir que tengas que dejarlo todo, aceptar y salir corriendo. Una salida contigo mismo es tan importante como una invitación con alguien más. Debemos aprender a decir no de manera educada. Ten en cuenta que esto permitirá que tomes el control de tu vida y te ayudará a enfocar tu tiempo hacia las personas y a las actividades que realmente son importantes para ti. Esto no significa que tengas que ignorar a los demás y volverte un egoísta que solamente ve por ti mismo. No, porque la clave está en encontrar un equilibrio entre dos extremos. El decir siempre que sí y el decir siempre que no. Como siempre lo he dicho, no hay tibio, no hay quién sabe, o es un sí o es un no, o es caliente o es frío.
Los derechos de los demás, amigos, son tan importantes como los nuestros, y por eso debemos intentar ser siempre asertivos y determinar en qué momento debemos negarnos y en qué momento podemos ceder. Es decir, en resumido todo este tema, nadie puede decirnos cuándo debemos decir sí ni cuándo debemos decir no. ¿Por qué? Porque esto es una opinión personal que cada uno de nosotros tenemos el poder de hacerlo sin sentirnos presionados por nadie. Cuando algo se hace o se dice bajo presión, prácticamente no tienes el control de el poder de decir sí o el poder de decir no. Espero que les haya gustado el tema. Muchísimas gracias, amigos, por ese apoyo que siempre me brindan, y nos vemos en el próximo tema. Cuídense.